tenerlos acá y, bueno, pues ustedes realmente, por ustedes es que trabajamos. Soy Margarita Reyes, coordinadora del área de museología y de verdad, pues, haciendo muchas cosas por ustedes y por nosotros también. Realmente el intercambio con ustedes nos llena de alegría y nos impulsa de verdad a seguir trabajando. Gracias. Gracias. Y con el equipo de museología nos acompaña Joana, Yorleni, y Víctor, y por supuesto también Jaime. Y del equipo y la coordinadora de comunicaciones. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Natalie Marín, coordinadora de la Oficina de Comunicaciones. Yo soy Fabián Bonilla, el realizador audiovisual, entonces los estaré siguiendo por ahí, grabando y tomando las fotos, cualquier cosa. Y del equipo de apropiación social nos acompaña Marya Rodríguez y Laura, que está de atención a la ciudadanía. Bueno, y el equipo ampliado, por supuesto, del parque. Este encuentro tiene sentido porque nosotros tenemos un contrato social que nos va constituyendo como sociedad y como país. Y cada vez queremos, desde las instituciones públicas, ir haciendo un ejercicio en que nos construyamos en el reconocimiento de la Constitución del 91. La Constitución del 91 plantea como un derecho fundamental de los ciudadanos y de las ciudadanas, en su artículo 4, el derecho a la información pública. Para cumplir este derecho a la información pública, les voy a dar un contexto muy rápido y sobre todo es invitarlos a profundizar a cada uno que le genere una inquietud cada tema, pues en las diferentes posibilidades de exploración, virtuales y presenciales, que pueden abordar. Para el derecho a la información y el cumplimiento de la Constitución se generan una serie de leyes. Entre esas se generó la Ley de Transparencia. La Ley de Transparencia y el derecho al acceso de la información, para que todos y todas nos vayamos informando sobre cómo es la relación de la normatividad general que nos hace ser ciudadanos y ciudadanas colombianos. Esta ley de transparencia, entonces, tiene unos principios. ¿Cuáles son esos principios? Dar información a la ciudadanía. Todas las ciudadanías, independientemente de su edad, su adscripción étnica, su adscripción política y su adscripción de origen, porque puede haber personas que no son ciudadanos colombianos, pero que residen en Colombia, también tienen derecho a la información pública, tienen derecho a la transparencia y al acceso a la información. Tienen también las instituciones, entonces, unas obligaciones de dar de manera debida información transparente sobre su gestión. Y es una información que tiene que ser ágil, que tiene que ser eficaz y tiene que tener calidad. Debe ser también inclusiva, es decir, debe tener un lenguaje en que todas y todos entendamos cuál es la información que se genera. ¿Y para qué hacen esto las instituciones? ¿Y para qué piden esto los ciudadanos? Para fortalecer nuestra participación como un proceso democrático. Entonces, el fin último de este encuentro es profundizar la acción democrática en los territorios colombianos y dar cuenta a ustedes, que son ciudadanos y ciudadanas, de que el ejercicio público de las instituciones debe tener un control social. El control social también es el que profundiza la posibilidad de que ustedes hagan el ejercicio de la democracia. Entonces, este es un encuentro que se llama rendición de cuentas, para que profundicemos los procesos de participación, de democracia, y que nosotros, como institución pública, demos a ustedes información de cómo hacemos la gestión
con los recursos que significan los recursos públicos de la nación. Esto para dar un contexto general. Por supuesto, el Instituto Colombiano de Antropología se enmarca dentro de la institucionalidad pública. Pertenece al Ministerio de Cultura y está adscrito también al Ministerio de Ciencias, porque el Instituto Colombiano de Antropología es reconocido, y luego les presentaremos más en profundidad este proceso, como un centro de investigación. Pero también es un ente asesor del Ejecutivo, es decir, orienta e incide sobre políticas públicas. Nosotros también damos conceptos. Y, por supuesto, nos debemos, y lo más importante, es a la relación y a la construcción con las ciudadanías de nuestra misionalidad, que debe cumplir, ser por un lado como la autoridad máxima en el patrimonio arqueológico, y esto significa hacer una gestión para su investigación, es decir, comprender qué es lo que allí ocurre, comprender las largas duraciones en el tiempo y todas aquellas preguntas que vayan surgiendo, no solamente de investigadores que se puedan denominar arqueólogos y arqueólogas, sino también de ciudadanos y ciudadanas tan jóvenes como ustedes que participan de lo que es hacer investigación, porque es responder preguntas con nuestros métodos. La otra función misional que desarrolla el Instituto Colombiano de Antropología e Historia es la conservación. La conservación del patrimonio arqueológico, pero también de todo lo que está relacionado con este patrimonio arqueológico. Y es el patrimonio natural, porque todo es un sistema relacionado. Y la otra función que tenemos nosotros en nuestra misionalidad es la de la divulgación. Y para esto hacemos innovación y construcción de planes, estrategias y apuestas desde la apropiación social también. Y allí se inscribe museología, entre otras de las líneas estratégicas y de las áreas misionales del instituto. Entonces, aquí estamos funcionarias y funcionarios, servidoras y servidores públicos, para que empecemos un diálogo, porque la participación que hoy queremos es abrir un diálogo fraterno, donde sobre todo nosotras y nosotros entendamos cómo podemos mejorar las condiciones presentes y de construcción futura para que este proceso de gestión del Instituto Colombiano de Antropología e Historia del 2023 en adelante también sea sobre todo en función de construir lazos con ustedes y de poder hacer desde los territorios y la apuesta regional la presencia del instituto. Muchas gracias. Le doy la palabra a Sandra, que nos va a hablar también sobre las dimensiones institucionales. Bueno, perdón. Se me pasó por alto. Quiero extender, todo este equipo está aquí presente y hace parte extensivo el saludo y la presencia de la directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Alena Caicedo. Hoy no pudo asistir y estar con nosotros porque tiene también un proceso de encuentro con el Ministerio de Cultura. Como saben, ha sido nombrado recientemente el ministro. Entonces, pues, Alena, por supuesto, extiende su presencia, su saludo y su apuesta porque este sea un gran encuentro. Y le doy la palabra. Bueno, nuevamente muy buen día a todos y todas. Otra vez extenderles el agradecimiento, también el saludo de la directora Alena Caicedo, quien también, digamos, desde la dirección del ICANN ha promovido, digamos, en su equipo estas apuestas en hacer una rendición de cuentas más allegada en los territorios y en la ciudadanía. Una de las grandes apuestas que tiene el Instituto Colombiano de Antropología e Historia es descentralizar, digamos, su parte administrativa de Bogotá, o digamos direccionarse más a los territorios donde tenemos presencia a través de los parques arqueológicos de Colombia, que ahorita vamos a conversar y vamos a hacer varias actividades en materia de los parques arqueológicos de Colombia.
sus áreas de influencia, también en incidir más en la preservación, conservación y divulgación del patrimonio arqueológico y antropológico de Colombia. Entonces, una de estas apuestas, y es uno de los ejercicios que esperamos continuar, y además en la línea del gobierno nacional, es llegar a las comunidades en los territorios. Por eso hemos hecho y hemos escogido el lugar de Alto de los Ídolos para hacer esta rendición de cuentas, y que deje de ser un ejercicio que se haga solo en Bogotá, con la comunidad de Bogotá, sino llegar a todas las ciudadanías. Entonces, pues importante también como en el contexto, informarles que pues, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia este año actualizó su misión y su visión, su direccionamiento. En su misión, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia es una entidad de carácter pública, adscrita al Ministerio de Cultura, de orden nacional, máxima autoridad en materia de patrimonio, como nos había también hablado Angélica, arqueológico de la nación, realiza y promueve la investigación y la divulgación de conocimientos sobre la diversidad étnica y cultural, con comunidades y grupos involucrados desde una perspectiva temporal y amplia. Es un órgano asesor de la gestión y la política pública, porque pues precisamente y justamente para preservar, conservar, divulgar, es necesario incidir en las políticas públicas de la nación. En este momento, la visión del ICANN es para el año 2032. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia se proyecta como una entidad con presencia regional, fortalecida, que encara los desafíos globales, reconoce las diferencias sociales, facilita el diálogo y la gobernanza intercultural. Es referente en la producción y democratización del conocimiento y orientador en la gestión integral del patrimonio arqueológico de la nación, como un principio ordenador del territorio con enfoque sostenible. Es importante, digamos, en el contexto que les decía, que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia hace parte y es, digamos, adscrito al Ministerio de Cultura, que si bien los parques, digamos, permiten el turismo, no somos una entidad que, digamos, estemos encargada del turismo. La entidad en su misión y visión es la encargada de preservar y proteger el patrimonio arqueológico, realizar la divulgación del mismo. Por eso es que también los parques arqueológicos están abiertos a la ciudadanía, porque son también de la ciudadanía, y lo que nos permite es apropiarnos cada vez más de ese conocimiento ancestral y de la importancia de ese patrimonio arqueológico. Rápidamente, porque la idea, digamos, de hacer estas sesiones de rendición de cuentas es que sean dinámicas y no sea, digamos, un espacio donde solamente la entidad, digamos, hable y rinda sus cuentas. Hemos querido hacer, digamos, varias dinámicas que nos permitan ser participativos. Ahorita, digamos, en el momento de su registro hay diferentes formatos. En un momento vamos a abrir el espacio para las preguntas de la comunidad. Tenemos unos formatos direccionados para ellos, para resolver justamente sus dudas. También tenemos un formato de peticiones para que se diligencie en caso de que alguien quiera presentar una petición verbal al ICANN. Es importante también informarles que, digamos, estos ejercicios de participación ciudadana es una obligatoriedad de las entidades públicas de informar su gestión y precisamente dar respuesta a la ciudadanía en materia de peticiones. Desde el año pasado, en el 2022, el ICANN hizo un proceso de reestructuración, porque el ICANN, digamos, ha venido creciendo también de acuerdo a cómo han ido creciendo las presencias regionales. Inicialmente, al interior del ICANN había una estructura organizacional en la cual había en la parte superior un consejo directivo, una dirección general, un profesional, solo un profesional, no una oficina, encargada de todo el tema de la oficina asesora jurídica, planeación y control interno, una subdirección científica, una subdirección administrativa y financiera, y tenía unos órganos de asesoría y coordinación, comisión de personal y el comité de coordinación del sistema de control interno. Dadas las necesidades de lo que ha crecido el ICANN se reestructuró y amplió su planta. Esos fueron unos de los logros del 2022, donde mantiene su consejo directivo, está la dirección general, se crea una oficina asesora jurídica que es la encargada de la defensa jurídica de la entidad, de atender también, digamos, los fallos o las sentencias en las que está vinculado el ICANN, justamente para ejecutarlas por órdenes judiciales.
Está también la oficina de control interno, ya no es una sola persona, sino que es una oficina de trabajo. Está la oficina de control disciplinario interno. Estas dos oficinas, y es importante que la ciudadanía lo conozca, son los lugares donde pueden acudir las personas en caso de que no estén conformes con la gestión del ICANN o de algunos de sus funcionarios. Es precisamente para garantizar también, digamos, la rectitud y el acceso a la ciudadanía. Hay una oficina asesora de planeación y se crearon las subdirecciones, tal como ahorita nos presentó Angélica, que está la subdirección de investigación y producción científica, porque pues el ICANN, como nos informaban, pues también es un centro de pensamiento y de producción de pensamiento y de divulgación de la información, precisamente para que toda la ciudadanía tenga acceso a esos documentos de investigación. Está la subdirección de gestión del patrimonio, subdirección de apropiación social y relacionamiento con el ciudadano. También se crea justamente por la necesidad de generar esos espacios participativos y atención a la ciudadanía. Está la Secretaría General, que es la secretaría en la que yo me encuentro en cabeza, y están los órganos de asesoría y coordinación, comisión de personal, comité de coordinación de sistemas de control interno y el comité institucional de gestión y desempeño. Eso fue parte también, digamos, de los logros que hubo en el 2022 y fue fortalecer el ICANN para también, y es una de las apuestas que tiene esta administración, fortalecer las presencias regional en el ICANN, desde sus diferentes parques arqueológicos y zonas de áreas de influencia que en este momento estamos atendiendo. Eso brevemente como para darles un contexto. Entonces, pues aquí, digamos, nos quedamos para que también tengamos una jornada participativa y activa, y pues continúan en el orden del día. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra. Aquí celebramos todos también ser sobrevivientes del COVID, que no se nos olvide. Y reconocer también y abrazar pues, a las personas que hoy no nos pueden acompañar. Fue realmente, digamos, una de las grandes experiencias humanas que ha tenido que enfrentar el mundo como especie y hoy superarnos e irnos abrazando de ello. Parte de esto, después del 2020, toda esta gestión tuvo que también adaptarse a lo que el COVID impuso en la administración, en la función pública y en la vida cotidiana de todos nosotras y nosotros. Entre esas cosas me quedó una tos. Entonces, me disculpo si en algún momento me viene un exceso de tos. Por supuesto, como Sandra nos venía diciendo, la historia del Estado colombiano y de la construcción de lo público, pues nos ha dejado una línea de tiempo que podemos ir identificando con la línea de tiempo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia que hoy tenemos, que tuvo una relación y una presencia aquí en este territorio, hacia allá, hacia 1931, que lo antecedió, con lo que fue el Servicio de Arqueología Nacional. Y ese Servicio de Arqueología Nacional tuvo una relación con esa casita, esa gran casa que hoy nos acompaña, que abrió también muchas preguntas, que abrió muchas tensiones, por supuesto, que correspondían a ese momento de ir empezando a construir desde la antropología unas comprensiones y desde la construcción del Estado y de lo público otras presencias. Por eso, aquí, pero también en San Agustín o en Tierra Adentro, el Instituto Colombiano Etnológico empezó a hacer la presencia pública del Estado y tenía que resolver junto con la comunidad, dar atenciones en una amplia magnitud, que era incluso desde la salud y que por supuesto fundamental desde la educación. Entonces, el Estado colombiano se ha ido constituyendo en su presencia de entidades, de estos equipamientos que hoy nos acompañan poco a poco y con un esfuerzo que también es desde el control social, porque el Estado colombiano también ha representado muchas contradicciones, muchos procesos que se han ido
depurando para que cada vez sea más transparente su gestión y responda más a los intereses de la ciudadanía y los ciudadanos. Entonces, hoy nos encontramos con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que responde a la visión y a la misión que Sandra nos ha compartido. Pero parte de esa historia y de esos antecedentes, pues construyeron seres humanos, y esos seres humanos estaban vinculados como trabajadores al instituto. Y hoy queremos que también parte de esa línea de tiempo la tengamos, porque es importante que siempre estemos haciendo una conciencia histórica de cómo nos hemos ido construyendo. Vamos a realizar entonces el encuentro de esta mañana alrededor de unas actividades, que la primera de ellas va a ser mecanismos para reconocer y construir, y es desde la palabra de los ex trabajadores del parque, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Después vamos a tener un momento para dialogando sobre lo construido, en el cual vamos a tener una dinámica y nos lo van a explicar en su momento. Vamos a tener un refrigerio y un breve momento en el que también van a poder tener otro espacio. Si hay niños y niñas menores entre los 7 y los 11 años, tenemos un espacio particular para ellos, para generar unas dinámicas para que ellos también estén en la construcción de este encuentro de contando historias y multiplicando experiencias, y en el reconocimiento que tienen los niños y las niñas también como ciudadanos de este país. Entonces, los invitamos al espacio de memorias para reconocer y construir. ¿Quién va a participar? Bueno, buen día para todas y todos y todas. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Realmente es muy importante para el ICANN contar con personas como los extrabajadores, que tienen una memoria, que reconocen lo que ha sido el territorio, lo que ha sido la institución, y sobre todo tienen una relación muy cercana con el parque, con el territorio, y de ahí es importante también escuchar qué tienen por contarnos, qué tienen por decir, y reconocer también su experiencia. Entonces, los dejo, la palabra es toda. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para todo este personal aquí congregado en el Parque de los Ídolos. Agradecer a Dios Todopoderoso que nos tiene aquí en este momento para contar la historia vivida en nuestra labor de ese tiempo, en el cual fui de ese tiempo de trabajo del 78 al 97, esos 19 años, 8 meses, pues me enseñaron mucha experiencia, muchas cosas bellas, la cual fue también el sustento de un hogar el cual conformo, de 3 hijos y mi esposa. En ese tiempo fue una gran ayuda. Tengo aquí el presente a mi administrador Nectalí Meneses, quien fue el administrador de todo el tiempo. Quisiera compartir con él mucha experiencia. Él me fue el que me enseñó me presentó muchos trabajadores importantes, digamos, jefes, historiadores como Duque Gómez, Julio César Cubillos, que también tuve el honor de conocerlos. Fuimos unos compañeros muy elegantes, compartíamos, nos divertíamos en los juegos, también fuimos muy respetuosos en el trabajo. Y bueno, yo quisiera contarles muchas cosas, pero quiero dejarle la palabra a mi administrador Nectalí Meneses. Mi nombre es Ángel María Ñáñez y me alegra estar con ustedes, saludarlos y
le paso aquí mi jefe, que fue en ese tiempo. Muchas gracias a María y a todos mis trabajadores que tuve en ese tiempo. Me perdonan un poquito, porque está un poquito mal de garganta. Acércate al micrófono. Acércate al micrófono. Lo que yo quiero algo contarles es los trabajos que aquí se construyeron, se hicieron, gracias a las personas del ICANN, del Instituto de Antropología, con quien tuvimos los grandes trabajos de hacer de arqueología. Y contarles que yo pues trabajé en una cantidad de años, 33 años, comencé en San Agustín, Huila, en el Parque Arqueológico como vigilante. Y desde allá dejé dos recuerdos, no sé si los quieran saber o no. Sí. Cuando yo fui vigilante, me pasaron a la meseta A, donde se reconstruyó el templo más importante que tiene ese parque. Entonces había que reconstruir un hombro de un guardia del templete, y el otro cuyo le quedó, digamos, cariñosamente grande. Entonces me dijo Nectalí, hágale usted si quiere. Mientras fue a almorzar al parque, a la administración, yo le hice la reconstrucción. Mejor dicho, para mí era elegante y bien. ¿Qué irá a decir este doctor? Ya llegó el doctor, ahí le arreglé ese daño. Si hay que tumbarlo, digan antes de que se vuelva duro. Oigan, no es así, no gritar. No, decía, claro, esto no sirvió. Y me cogió y me apretó y dijo, Nectalí, ¿usted por qué hizo eso? ¿Cómo sabe para hacer eso? Dije, no, yo lo tenía en la cabeza y quedó bien y ahí debe estar. Eso hace más o menos unos 35 años, más creo yo. Más porque yo hace 20 años cumplo en este noviembre, 20 años de pensionado, gracias a Dios. Mi Dios me ha prestado la vida y he tenido esa alegría de poder compartir con ustedes, con Ángel y con todo el resto de trabajadores de aquí del parque y de San Agustín, con quien nos hemos estimado tanto. Bueno, y el otro recuerdo que dejo yo en la fuente de Lavapatas era que allá el agua entraba por un solo canal y bajaba así en la Lavapatas. Entonces yo dije, pero todos estos canales y este principal tiene que repartirle a todo. Entonces me las inventé y le tapé un poco donde ya bajaba el agua que había excavado y todo, y comenzó el agua a correr, y al último comenzó a correr por todas las partes de la fuente que ustedes muchos conocen. Y a mí nadie me había dicho eso, ni me habían ordenado, ni nada. Pero dije, bueno, yo lo hago y sí, yo no voy a dañar nada y no voy a tocar nada. Cuando se dieron cuenta, dijo Nectalí, ¿usted qué hizo a la fuente de la plata? Le dije, ¿cómo la? Dijo, no, hermosísimo. Lo que le hizo. Yo le mentí que únicamente le había subido a la compuerta para que subiera más. Hicimos muchas cosas, aprendimos mucho. Yo hice unas cosas aquí que nadie se resolvía, era apagar la estatua más grande que hay en toda la región arqueológica, que es la que está aquí en el Alto de los Ídolos. Con la ayuda de estos trabajadores de aquí, la levantamos. Más o menos le calculan unas 11, 12 toneladas y logramos pararla porque la llamábamos la inclinada, porque estaba inclinada, así la encontraron y estaba. Pero al reconstruirla, al parar, estaba lo que se había corrido, le estaba echando para adelante. También les comento, al frente de esta estatua hay una tumba más o menos de 4 metros de profundidad, que se mandó a tapar, yo no sé por qué motivo, y a mí me duele eso. A la parte de abajo tiene 3 tumbas, con lajas de piedra, alrededor de la tumba principal. Entonces decían que no, que la estatua iba a caerse a la tumba, no caía.
Si hubiera sido para caerse, se hubiera caído cuando estaba la estatua echada para adelante. Bueno, ese es un recuerdo grande, y el otro es el templete número 5, si no estoy mal, así, el número 5. Pero es una reconstrucción grande. A mí me ordenaban los del instituto, los arqueólogos, pero no me ayudaban casi. Pero gracias a Dios, eso quedó exacto, esa reconstrucción. Eso era para hacerlo únicamente arqueólogos. Otro trabajo, aquí hay más, muchos, pero no, muchos, nos llega la noche y no les cuento, es no como lo más principal. Otra reconstrucción fue en el Alto de las Piedras. La única tumba que hay con rodillos de piedra que son redondos. Entonces, eso lo hizo el doctor Álvaro Bermúdez. Era el encargado, pero eso lo hizo, pues, prácticamente lo hice yo. Entonces, no habían sino 2 piedras que me daban a mí el lugar de hacer todo bien, porque estaban en su sitio original, las demás todas unas para allá, otras para acá. Bueno, la orden era limpiar y ponerme a hacer eso. Como era honda, entonces le digo a mis trabajadores, había un espacio para allá para poder recortar, y entonces yo, no, cortemos aquí para no sacar esa tierra por encima. Oiga, y mi Dios me regala los 2 gemelos. Los cortamos exacto, como si yo hubiera hecho corten aquí, y estaban de aquí a aquí, uno encima de otro, que le alcanzamos a dar un palazo. Y si no, allá estaban, nadie lo había podido encontrar, nunca lo volverían a tocar. Eso fue como un regalo que me hicieron. Bueno, yo me sentí orgulloso de haber hecho ese encuentro. También encontramos aquí en el Alto de los Siglos, encontramos una que eran gradas y todo el mundo la pisaba y le pisaba la cara, pero la estatua del número 4, del montículo 4, estaba casi borrada. Pero bueno, la rescatamos y la colocamos, ya también colocamos esa reconstrucción, y quedó allí, quedó bien. Y otra la encontré, donde encontré los 2 gemelos, encontramos la otra también, que está al frente. Entonces, eso le cuento y me siento agradecido. Aquí hicimos experimentos, a mí me mandaron a hacer un experimento con una ingeniera de cerámica de Cristalito, en la misma tumba arreglar las paredes, hacer estas paredes, hacerle la reconstrucción. Entonces yo le digo al director que me ordenó, le digo, doctor, no me ponga ahí al frente de la doctora, póngame, yo voy a hacerlo al Alto de las Piedras. Dijo, no en el país, es al frente, para ver cuál es que sirve, el de ella o el suyo. Bueno, y entonces yo me puse a pensar cómo lo iba a hacer, y yo me acordaba que yo le había ido a hacer a un cuñado una casa que en ese tiempo llevaría pues 50 años, y no se había caído, y yo la voy a hacer de barco. Entonces conseguimos madera buena, de un árbol que se llama mestizo, conseguimos baula muy buena, aquí con los trabajadores le íbamos a hacer de abajo del mortiño. Bueno, y ya ella llegaba y pegaba, medio pisaba un barro y le untaba, no listo, lo de ella así. Y yo me puse a hacer lo mío. Y entonces, claro, la doctora, ella se sentía mal conmigo, porque yo le estaba haciendo como un perjuicio a ella que de pronto no ganara. Y esa era mi preocupación, y yo no me sentía bien también haciéndole ese trabajo al frente de ella. Y precisamente ese fue el trabajo que aceptaron en la institución. Entonces yo me siento orgulloso de haber hecho eso también, de haber dejado ese recuerdo, y que con ese experimento se comenzaron a reconstruir todas las paredes de las tumbas. Y yo creo que así siguen, porque yo hace mucho tiempo no he venido aquí. He vivido muy ocupado, gracias a Dios, pero bueno, hoy tuve la dicha de volver a repetir que estoy aquí, muy contento, muy feliz. Y yo creo que pues aquí hay muchos sitios que Ángel los conoce todos, eso no hay necesidad de inventarlos, que hay que cuidarlos, que hay que... otra norte, como de último. Resulta que nos mandaron a hacer un cobertizo a Morelia, a Salado Blanco. Entonces, nos fuimos para allá. Ya nos consiguieron allá el hospedaje y todo, en un medio pueblito que había. Y resulta que esa noche nos tocó amanecer con la guerrilla, ellos en la pieza de esa y nosotros en la otra.
con sus fusiles y tomando trago y todo. Entonces dije, no, yo no me aguanto esto, yo me voy. Yo ya, al otro día ya llegó el señor que nos había ordenado, que eso fue de Ecopetrol, que estaban haciendo una técnica, me parece, sí. Le dije, doctor, yo no vuelvo acá. Ya le conté, no, está allí, venga de día nomás, yo lo mando a dejar y por la tarde lo mando a traer. Bueno, así fue, lo hicimos ese gran trabajo, recogimos una estatua, estaba una botada de un lado, otra al otro. Pero sí hay un trabajo importantísimo para que ustedes, los del CAN y todos los que una persona llegan a una reconstrucción. A él le quitaron los testículos, a esa estatua, pero era una linda estatua, grande, hermosa, y eso se le puede reconstruir. Como le reconstruí el hombro a la estatua de San Agustín, se le puede reconstruir y quedaría hermosísima, y se le puede dar el mismo toque de toda la estatua, el color y todo de la misma forma, como lo hice yo en San Agustín. Yo me olvidé de contarles que cuando reconstruí ese hombro, que hice, cogí un cepillo de paja, lo mojé y fui a sobar una piedra de las que viven con el sol y el agua, y ellas botan un color café, y fui y le sobé al hombro que ya he reconstruido, quedó idéntico todo, debe estar así mismo. Bueno, y es que no les puedo contar mucho más de mis cosas, agradecerle a Ángel Galíndez por mi invitación y Dios darme esta voluntad de estar acá con ustedes contándoles estas pequeñas historias. Muchísimas gracias. Aquí le paso a un trabajador. Antes que todo, también quiero agradecer a los organizadores de este evento y agradecerle a Ángel Galíndez por habernos cuenta también de venir a contar los cuentos, digamos, la historia de aquí en nuestro parque arqueológico. Tengo unas evidencias de algunos compañeros, de mis compañeros de trabajo por aquí, las conservo desde el 80, del 90, aquí cuando estábamos estrenando una votación, estaba fotos tomadas aquí al frente. Por aquí tengo a Nectalí Menezes, que fue nuestro administrador. Tengo el administrador de San Agustín, a don Álvaro Muñoz, que tanto recuerdo. De todas maneras, pues muchas gracias y que Dios los bendiga y me bendiga. Buenos días para todos, y mis compañeros, a mi jefe, Nectalí Menezes, a tu hijo, Fernando, y a todos los que estamos aquí. Pues yo también doy gracias por haber hecho parte de este parque arqueológico. También estuve trabajando 36 años. Y también pues darle gracias a ICANN por habernos hecho esta invitación. También por habernos hecho esta construcción. Yo creo que es la única en el país así, muy buena. Yo creo que ningún parque la puede tener. Y también darle gracias a Dios también por haberme jubilado aquí en esta estación, porque pues tampoco es duro siempre. Gracias a Dios. Soy de pocas palabras, pero entonces también le agradezco a todos ustedes por la invitación, a don Ángel, a todos los compañeros del Parque Arqueológico. Y yo más lo puedo decir. Muchas gracias. Si me permiten un poquitico, se me estaba olvidando de cosas importantes. Pasa que cuando yo llegué a este parque, para nosotros fue muy duro. No había agua, no había acueducto, no había luz eléctrica. Entonces, nosotros con el esfuerzo de nosotros y del ICANN conseguimos esas dos cosas tan importantes, no solo para el parque, para la vereda entera, y tanto el acueducto como para nosotros. Nosotros aquí hice esfuerzos y me compré una zorrita que llama de 2 llantas para un caballo. Y íbamos a la Granada a lavar la ropa, a traer agüita para cocinar limpia, a 1 hora de camino. Entonces, esto quería contarles y ahora pues, me sorprende las construcciones que han hecho tan hermosas,
Es una felicidad para el administrador, para ustedes, para los del ICANN, tengan donde llegar tan sabroso. Siempre era una casita muy regular, pero ahí comencé y ahí seguí, y gracias a Dios todo salió bien. Me disculpan volver a repetirles, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente es vibrar con, sobre todo, los afectos, las voluntades y las apuestas por haber dado las bases que hoy podemos disfrutar, como bien nos dicen los compañeros exfuncionarios, pero que siguen siendo compañeros del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que además se extendieron como familia. Hoy estamos contando historias y multiplicando experiencias. Rendición de cuentas 2022-2023, Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Vemos cómo cercanamente hemos construido desde el instituto y en el territorio unos vínculos. Pero estos vínculos, estas relaciones están mediadas también por el ejercicio institucional. Dar cuenta significa también informarles a ustedes y hacerlos partícipes de cómo ha sido la gestión del instituto, que en el 2022, cuando nosotros lo recibimos, pues tenía un presupuesto público. ¿Y el presupuesto público de dónde viene? De todos, ¿verdad? Parte del presupuesto público viene de los impuestos. Otra parte del presupuesto público viene del endeudamiento que hace la nación, pide créditos. Y hay otra parte del presupuesto público que viene también de sus riquezas, es decir, de sus negocios. Pero esto para invitarlos e invitarlas a que se informen sobre el presupuesto público, ¿sí? Cada vez un poquito más. Este presupuesto que en 2022 nosotros recibimos estaba en 19.564 millones de pesos. Y se ejecutó y acompañó la gestión en la que se divide el presupuesto público. El presupuesto público se divide en funcionamiento y en inversión. Luego, Sandra nos va a explicar un poquito más sobre esto que significa, para que vayamos todos entendiendo de qué estamos hablando aquí también. Ese dinero, ese recurso que se le asignó al instituto fue ejecutado de unas maneras y su ejecución representó el 99.5%. Pero más allá que estos datos, porque son unos datos, lo que queremos ir haciendo es construcción de la conciencia sobre el control social que ustedes deben tener de su presupuesto público. Y un dato muy importante es la apuesta que hace este gobierno por aumentar el presupuesto público que le asigna a la cultura. La cultura en los gobiernos y en las administraciones anteriores ha tenido una representación en su asignación muy baja. Había una asignación más alta para otros procesos, que en general significaban, por un lado, la guerra, ¿sí? Había un presupuesto muy alto para el desarrollo del mantenimiento, el sostenimiento de Mindefensa, por ejemplo, en otras administraciones. Entonces, lo importante es también que ustedes vayan revisando cómo ha sido la historia de ese presupuesto público. Una invitación. Y cómo cada vez más el ejercicio de ser conscientes que los ciudadanos y las ciudadanas estamos para construir y realizar nuestros proyectos de vida hace
que haya una mayor asignación presupuestal a ministerios como el Ministerio de Cultura en este caso. Entonces, una invitación para que lo revisemos. El instituto entonces recibe para el 2023 33 mil millones de pesos. Es decir, todo. Y luego vamos a ver cómo se ha venido desarrollando esto. Pero este presupuesto representa las gestiones alrededor de, como ya dijimos, pues la misionalidad que tiene el instituto desde la investigación, la conservación y la divulgación. Y para esto vamos a construir un momento de conversación. Con ustedes, los que hoy participan aquí con nosotros, que quisiera que máximo 5 personas se presentaran y nos dijeran de dónde vienen, para empezar también a conocerlos. ¿Quién digo yo? Tu amiga que te quiere tanto, con esos ojos que tiene. Pues, buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Santiago Leitón, soy orgullosamente islense. Parece que hace parte del laboratorio. Sí, del Laboratorio de Mediación y Creación de Isnos. Pues, para mí este es un proceso muy importante, especialmente para nosotros los jóvenes, para que vayamos conociendo de nuestra historia, de nuestros antepasados, que conozcamos un poquito más. Esa experiencia ha sido muy... perdona, estoy nervioso. Interesante, sí, porque hace más o menos, pues, ni un mes conocimos a Margarita. Nos habló sobre la importancia de estos parques. Fuimos a San Agustín en un proceso de observación que fue muy interesante, y pues la invitación es que conozcamos y preservemos ese patrimonio histórico-cultural de las Maridas. Muchas gracias. Gabriela. Buenos días a todos. Mi nombre es María Jimena Bolaños Álvarez, soy de Bogotá. Es rico conocer la cultura islense de todos ustedes, de los que son de acá. Pues para mí es este año conocer qué era el parque arqueológico, cómo era conformado, también el parque de aquí, el parque de San Agustín. Y pues es nuevo para mí porque nunca conocía esta cultura, que es muy buena. En este proceso de laboratorio de mediación conocimos a Márgara y a George, que han sido una de nuestras guías en todo este proceso, y pues que se ha podido lograr gracias pues también a nosotros y a ustedes del ICANN, y les doy las gracias por habernos invitado y compartir un momento más. Gracias. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Joshua Jerez, que yo seguro. Nosotros venimos de San Agustín Huila, somos del parque que vamos a exponer sobre el proyecto Abuelo de Pájaros, Alas, Picos y Patas. Pues me orgullece mucho estar acá, fue algo muy inesperado para nosotros poder participar en este lugar, estar aquí. Muchas gracias por invitarnos a este lugar. Fue muy bonito que nos hayan invitado porque este proyecto lo empezamos hace 2 años y no creíamos que íbamos a llegar tan lejos. Este proyecto, gracias al profesor Fernández, que fue el que nos apoyó para poder hacer esto. Y a la rectora, que también nos apoyó harto para hacer todo esto. Los primeros añitos fue con el profesor Fernández en el parque arqueológico, explorando, mirando aves,
todo lo que pudimos hacer. Luego llegaron Jules y sus compañeros para podernos presentar nuestro trabajo, todo lo que hicimos durante estos años, y está siendo muy divertido y muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Jesús Daniel Doña Giraldo, pertenezco a la institución educativa Carlos Ramón Repiso. Como dijo mi compañero, hace 2 años comenzamos con la investigación de aves, alas principatas. Alrededor de estos 2 años estuvimos investigando mucho. Primero comenzamos a ver sobre aves, después de mariposas. Ahí estamos hablando sobre insectos y alrededor de los años hemos crecido, hemos aprendido mucho. Y gracias por invitarnos a estos eventos. Agradezco mucho a doña Margarita y a la rectora por darnos esta oportunidad de participar en estos eventos. Muchas gracias. Agradecer al Colegio Carlos Ramón Repiso y invitar a la rectora, invitar a seguir participando. Es un momento de presentaciones rápidas para darle paso a dialogando sobre lo construido. Qué pena, yo de Zapa. Soy de Medellín. Yo soy de Medellín, soy la profesora nueva de artes del Colegio José Eustacio Rivera, de aquí de Islos. Me presenté hace poquito, llevo 8 días trabajando y veo una gran necesidad de esto que ustedes están haciendo en San Agustín, en el colegio mío también. Entonces, qué bueno fuera que empezáramos un proyecto de estos. Algunos de mis estudiantes que los invité por aquí están, y ya me están diciendo, profe, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hágale. Muchas gracias. La niña, perdón. Bueno, pues buenos días para todos. Mi nombre es Juliana Valentina de Bache Jiménez. Vengo de San Agustín, Huila, por parte del Colegio Cooperativo San Agustín. Venimos de parte del Laboratorio de Acción y Creación, que gracias a ello, por la invitación también de Margarita, que nos ha ayudado mucho en el proceso de la culturización, de cómo conocer la historia de nuestros antepasados y de cómo podemos ver que en cada parte de Colombia y también del mundo siempre hay un rastro de cada historia, de cada cosa que se existe de nosotros, nuestras raíces culturales en cada parte, en cada cosa que podemos ver. Por ejemplo, aquí en la invitación de cómo incluso hay una institución para todo esto de las mediaciones, de las creaciones y las construcciones sociales e históricas, que gracias por la invitación, porque con eso aprendemos mucho nuestro proceso, de nuestra cultura y de nuestro crecimiento y desarrollo incluso personal, y de cómo somos habitantes de este maravilloso paraíso que es Colombia. Bueno, invito a la rectora, la profe Edith Serpa, para que nos salude brevemente. Brevemente, bueno, buenos días y chao. Yo soy Edith María Serpa, soy la rectora de la institución educativa Carlos Ramón Repiso de San Agustín. Estoy acá gracias al trabajo de los estudiantes, no es mío, los estudiantes y los maestros, que siguen como esa idea de hacer la escuela de otra manera, de sacar la escuela de las 4 paredes que siempre está y sacarla al mundo. La escuela va al mundo para poder que los chicos que pasan por nuestras aulas pues terminen siendo ciudadanos que aporten, primero que conozcan, que representen y que definitivamente nuestra sociedad vaya dando ese vuelco que necesitamos para el bien de todos. Muchas gracias a los estudiantes que vinieron. Tenemos estudiantes de la jornada diurna, hay también de la jornada nocturna, el señor Lazo y sus compañeros. Gracias por haber venido, la profe Jenny, que es la maestra de apoyo, porque tenemos estudiantes en condición de discapacidad que también estudian con nosotros. Parte muy importante del proceso. Tuvimos una exposición, bueno, más adelante yo creo que van a mostrar de qué manera estamos participando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. El docente Ferney también nos acompaña, ha sido muy
un espíritu muy entusiasta y bueno, todos los que estamos aquí hoy encontrándonos en contando historias y multiplicando experiencias. Ahora vamos a tener el momento, y por eso empezamos como el diálogo, ampliar cada vez más el proceso de participación, que es dialogando sobre lo construido, y en este momento nos acompañarán Margarita Reyes y nos acompañará la subdirectora encargada de investigación y la subdirectora de Patrimonio, Gestión del Patrimonio, Paloma. Entonces les doy a ella primero, Margarita. Y la cuña. Una pequeña cuña, y es, como ustedes pueden ver, existen unos paneles alrededor, digamos, del escenario. Es importante la información contenida ahí, es importante que también le hagamos una pequeña lectura por si necesitamos resolver dudas frente a ello. Es un pequeño resumen didáctico de la ejecución que se tuvo en el año 2022. El ejercicio de rendición de cuentas es un ejercicio que se hace anual y se hace con la rendición de cuentas del año inmediatamente anterior. Es decir, que en el 2024 la rendición de cuentas corresponderá al presupuesto asignado en el 2023. Entonces, ustedes en esos paneles van a observar desde cada subdirección cuál fue, como nos dio el dato la doctora Angélica, está el presupuesto asignado completo al ICANN en el 2022, y van a encontrar por cada una de las dependencias de las subdirecciones que al principio les informé: subdirección del patrimonio, subdirección de investigación, subdirección de apropiación social, secretaría general, dirección, oficina asesora jurídica, planeación, comunicaciones. Están todas las estrategias en resumen de lo que se realizó en el 2022, incluyendo la información de la reestructuración que tuvo el ICANN, lo que informamos al principio de la sesión. Entonces, para invitarlos a que le hagamos lectura, y si tienen alguna de las preguntas, ahorita en la conversación las podamos resolver. Muchas gracias. Que nos sentamos, nos paramos. Nos sentamos y vamos a entregar refrigerio ahí sentaditos. Ay, sí, para buenísimo. que no se... Bueno, vamos a hacer, para que no nos pongamos tan nerviosos aquí en esta conversación con Paloma, yo quiero de verdad contarles que estoy muy emocionada de haber escuchado las historias de nuestros ex trabajadores del Parque Arqueológico. Me traen a la memoria tantas cosas y la necesidad como de seguir preguntando. Yo creo que muchas veces nos hemos vuelto a veces, el Instituto Colombiano de Antropología, yo llevo desde el 2023 años y lo he visto cambiar drásticamente, y esto a veces es, digamos, con políticas muy diferentes, ¿no? Y me parecía muy importante, ahora se me olvidó tu nombre, Don Neftalí, como haciendo un poco ese ejercicio de memoria y de hablar de cómo ha sido las relaciones entre por favor, chicos. Gracias. Tengo el recuerdo de quitar un puente del cobertizo de la fuente de lavapatas, porque es una cosa realmente pesadísima para ese espacio. Y todos estamos de acuerdo y soñamos con que eso se retire y se ponga algo muy sutil y que se mimetice, que no compita tan fuerte con el lavapatas. Pero bueno, esas son las
decisiones y esas son las historias, porque realmente si vamos a hacer memoria, ¿cuántos años estamos? Imagínense lo que ha pasado durante 80 años. Son muchas historias. Don Neftalí nos recordaba lo que significó San Agustín y Tierra Adentro en el 70. No había agua, no había carreteras. Son jóvenes, porque estamos en esa recuperación de memorias y yo sí pienso que tenemos que reconstruir cómo se fueron desarrollando y construyendo no solamente la investigación arqueológica, sino todo el tema de conservación y de divulgación. Eso ha sido una tarea larguísima, a veces más compleja, y nos falta muchísimo, pero yo creo que en este momento el énfasis, y es como un poco el ejercicio que hacemos, es de verdad que qué bueno que estén aquí. Yo creo que hay por lo menos 50 estudiantes de diferentes instituciones de San Agustín y de ISNOS, y de verdad que qué maravilla tenerlos acá. Ustedes son la razón de ser de este trabajo. Le cedo la palabra a Paloma. Bueno, no queríamos entonces traer como unas diapositivas, como les comentaba también Angélica, sino hacer algo un poquito más conversado, pero nos parece muy importante poder contarles parte de esos avances, esas actividades que hemos hecho, sobre todo el año pasado, porque es rendición de cuentas 2022, no solamente en este parte donde nos encontramos, sino en general, en los sitios donde trabaja el instituto, que es un poco también ese era el ejercicio del mapa que ustedes ven ahí, de ubicarnos un poco, ¿no? Como de darnos un contexto un poco más amplio, además de ISNOS y San Agustín, y poder empezar a ver qué es lo que pasa también en otros territorios. Entonces yo les voy a contar un poco de eso también, y pues por supuesto de todas formas va a haber un espacio de inquietudes para que conversemos más sobre nuestros parques. Entonces, aquí en el mapa tenemos justamente otros parques arqueológicos que administra el ICA, digamos, sitios de especial importancia. Creo que ustedes también en las intervenciones de los jóvenes han dado en el punto sobre sitios, ¿no?, de especial importancia, no solamente para nosotros, sino incluso para el mundo. Entonces, en verdad estamos hablando de sitios que llamamos excepcionales, que merecen todos los esfuerzos que hacemos de protección, no solamente el ICA, sino todos en conjunto, y esto está representado un poco también acá en el mapa.
Entonces, ¿qué tenemos por acá? Por ejemplo, les voy contando un poquito de eso que pasa allí. Tenemos, por ejemplo, al norte, en el Caribe, nuestro Parque Teyuna, Ciudad Perdida, que también aquí después se acercan un poquito más y ven las fotos, allá en el lado de allá también van a ver otras. Gracias, Margarita. Y una imagen un poco más gráfica al lado derecho. Entonces, ¿qué tenemos en Teyuna? Van a ver también que son sitios muy diferentes, ¿no? Acá tenemos muy claro que tenemos la estatuaria, todo este trabajo de la piedra. Todos los otros parques del ICANN van a hacer algo muy distinto, lo cual también lo hace, digamos que, muy divertido, ¿no? Muy diverso. O sea, allí tenemos, digamos que, unas terrazas, siempre pensamos en sitios también, digamos que internacionales, y pensamos, por ejemplo, en Machu Picchu, que vemos estas ciudades construidas en piedra, en las montañas, y decimos, bueno, maravilloso todo lo que hay allá, pero acá no hay nada igual. Eso también, digamos que es parte del ejercicio que queremos hacer, de pensar un poco más hacia adentro y no pensar tanto afuera, o no iniciar pensando hacia afuera, sino pensar en lo que tenemos nosotros, que lo hemos estado conversando también en los ejercicios de esta semana, y es, nosotros también tenemos sitios igualmente, digamos que deslumbrantes, pero igualmente importantes, y no solo para nosotros, sino para el mundo, y han sido reconocidos así. Por ejemplo, Teyuna, que lo comparan mucho con Machu Picchu, es igual de importante, igual de imponente, muy invitados a que lo visiten. Y otra cosa que tiene también muy particular cada uno de los parques es la relación con las comunidades. Entonces, eso también es muy diverso. Acá ustedes conocen muy bien su entorno, conocen muy bien las comunidades de los municipios. Allá antes de una que tenemos, por ejemplo, tenemos también una zona, digamos, ambientalmente protegida, muy importante, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, pero tenemos comunidades indígenas que tal vez hemos escuchado hablar de ellos, los Kogi, los Arhuacos, en fin, que los 4 pueblos indígenas de la sierra, muy importante, vinculado no solamente a este parque del ICANN, sino a toda una serie de sitios que para ellos son sagrados. Entonces acá muy interesante justamente ese trabajo que nos vemos obligados a hacer de manera muy positiva, lo digo, de cómo articulamos no solo la protección del sitio, cómo decidimos decidir ese sitio, proteger ese sitio, pero también cómo lo entendemos, que es parte del ejercicio que nosotros tenemos que hacer, no solamente limitarnos a cuidar que las piedras no se dañen, a limpiar, ¿en fin? Sino cómo le damos, digamos que sentido, o cómo lo valoramos entre todos y cómo vamos construyendo esos discursos o esas historias de manera conjunta. Todos esos son ejercicios que hacemos en todas las partes y que vemos también, por ejemplo, en la señalización que hay acá y en los ejercicios de museología, por ejemplo, resaltas. Yo quiero hacer aquí un énfasis muy importante frente, ¿qué fue lo primero que nosotros trabajamos hace como 1 mes y medio cuando nos conocimos? ¿Qué trabajamos? ¿Qué? Un mapa. El mapa de Colombia. Yo soy el mapa de Colombia. Hay una cosa donde estamos parados, no somos capaces de apreciar absolutamente nada. Y ese es un poco el ejercicio que hemos estado trabajando. Ustedes van a ver mapas de Colombia para armar y un poco para reconocer esta complejidad de este territorio colombiano. Se está hablando de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Ustedes saben qué altura alcanza la Sierra Nevada de Santa Marta? Y es nevada, va desde el mar hasta los 6.200 metros de altura. Eso lo convierte en uno de los picos nevados más importantes. Pero estos grupos humanos que construyeron todas estas estructuras, que son muros de contención, sitios de vivienda, sitios rituales, caminos, realmente uno queda muy sorprendido. Para llegar allá se demora unos 3 días caminando y pasando el río Buritaca, 9 veces. Es importantísimo que tengamos en claro que muchos de estos grupos humanos, estas ocupaciones de estos grupos humanos, tuvieron que construir, y generalmente estos sitios eran hombres, mujeres, niños, niñas, mucha gente construyendo esto para la vida, pero también para la muerte. Entonces, eso es importante. Aquí estamos a 1.300 metros de altura, ¿verdad? Más o menos 1.300 metros de altura queda este sitio. Aquí nosotros estamos ¿a cuánto? 1.700 metros. Entonces pensemos un poco que la mayoría, a no ser que los sitios bajos, por ejemplo, Santa María Antigua del Darién, que queda por allá en el Urabá, cerca a Panamá, y el Chiribiquete, que lo ven por acá, que son pinturas rupestres,
son sitios más selváticos y más bajos. Pero generalmente, por ejemplo, San Agustín, Tierra Adentro, está entre los 1.300 y los 1.700 metros, y eso nos está marcando una cosa muy importante. ¿Qué pasa con esa altura? Aquí se da todo. Es una zona súper fértil, y aquí sobre todo, porque es una zona volcánica y eso hace que las tierras sean muy, muy productivas. Entonces, son una serie de cosas donde lo geológico, lo natural, lo arqueológico se conjugan, pero siempre pensando en que fueron hombres y mujeres los que habitaron y construyeron estos sitios. Aquí estamos hablando de sitios que posiblemente tienen más de 15.000 años, hasta más o menos. ¿Quién me dice, y no mis compañeros del parque, cuánto tiempo hace que más o menos estaban estos hombres y mujeres que construyeron estos grandes montículos funerarios con estas estatuas? ¿Se acuerdan que lo hemos hablado muchísimo? Más o menos, ¿cuánto hace? ¿Hace cuánto? Acuérdate, no, menos. Hay por el carbono 14 de una tumba, es la que me parece que es la más antigua, que salió en el Arco de las Piedras del 9º siglo antes de Cristo. Ajá. Pero el carbono 14 pero sí, tiene que estar antes. Pero para que como que tengamos un poco, hace más o menos 2.000 años, ¿o no, Angelito? Entonces, eso es muy importante, porque de 15.000 que hay, por ejemplo, en las tierras bajas, o cazadores recolectores, ahí estamos hablando de gente cazadora recolectora, aquí estamos hablando de gente sedentaria. Entonces es un poco, es importante que como que nos ubiquemos, y ese es el ejercicio que vamos a ir haciendo y a seguir construyendo, para que nos ubiquemos tanto temporalmente como en este ejercicio de lo que significa la geografía, y vivir al nivel del mar, o vivir a 1.700, o vivir a 3.000, porque ya a los 6.000 seguramente ya no hay gente que viva ahí. Entonces, era un poco para hacer introducción. Sí, y sigamos hablando un poco de lo que propone Margarita, ¿no? Porque de nuevo, ese mapa nos muestra una diversidad frente a esos sitios arqueológicos en todo sentido, en la geografía, pero en las temporalidades, o sea, tenemos absolutamente las comunidades actuales también. Entonces, nos mostraba Margarita, por ejemplo, el Chiribiquete, que decidimos incluirlo, no es un parque arqueológico, hago la aclaración, pero sí es un sitio que tiene protección, además es un área protegida, y de hecho es un sitio también reconocido como Patrimonio Mundial. Aquí es donde probablemente están una de las evidencias más antiguas de personas, no solamente en Colombia, sino en todo el continente. Entonces, de nuevo, pensemos en cuál es la importancia de nuestros propios sitios antes de mirar los sitios, por supuesto, de otros países, igualmente importantes, pero hagamos ese ejercicio interno. Entonces, acá en Chiribiquete, pensamos que probablemente haya habido personas desde hace 19.000 años. Todo esto está por ser investigado, ¿no? O sea, acá no hay certezas, trabajamos en investigación constantemente. Y tenemos lo que está un poco representado abajo, que son estas pinturas rupestres, que de pronto han visto fotos, sino acá tenemos una en el mural también, que están muy relacionadas con otro sitio también muy famoso, que es la Lindosa, que también es un área protegida a cargo del ICANN. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? ¿No? Y eso, de nuevo, acá salen muchísimas versiones, y esto es realmente de interpretación libre, pero es parte del ejercicio de esa valoración y de esa apropiación de ese patrimonio. No saber, digamos, no buscar certezas, porque no necesariamente las tenemos, pero sí qué significa para nosotros esto. Y estos sitios especialmente enigmáticos frente a todo lo que quizá quisieron representar en esas pinturas que acaban a ver entonces en las fotos también. Sí, un poco en esa línea, ustedes ven estas estructuras. Esto es una morfología muy particular. Es el escudo guayanés, las formaciones más antiguas que hay, digamos, en el territorio. Estos tepuyes alcanzan, por ejemplo, 1.000 metros de altura. Se imaginan, y las cornisas de esto están totalmente pintadas. Es como la representación de toda la naturaleza selvática. Animales, plantas, la gente cazando. Realmente es muy impactante ver este tipo de pinturas. Miren lo que significa, miren la abstracción. Y se supone que esto no fue un sitio de vivienda, sino un sitio de peregrinación. La gente iba, quemaba las paredes y volvía otra vez a pintar. Y son miles y miles de pinturas, no me acuerdo cuánto, pero son muchos y muchos metros
de estas representaciones maravillosas de estos tepuyes. Entonces, y esto aquí abajo es selva, y claramente son como unas grandes tortas que van saliendo de la tierra, y cada una tiene un nicho ecológico totalmente diferente. Es una cosa realmente muy sorprendente que está precisamente en tierras bajas, aquí en esta zona. Gracias. Muy bien, ya no te tengo que disputar. Entonces, acá también aprovecho, digamos que teniendo este poco para invitarlos también a hacer el ejercicio de cómo creen ustedes que se maneja un sitio de estos, cómo protegerlo, sabiendo de nuevo que es una labor titánica, pero que además no es una persona la que lo hace, ni en este caso un instituto, sino que es una labor conjunta, es una responsabilidad, digamos que también de todos. Entonces, este sitio, que queda en un lugar pues muy inaccesible, tiene unas particularidades donde también, acá muy importante, no, la arqueología nunca está sola, o sea, en este caso las pinturas nunca están solas, sino hay que ver un poco el contexto también donde están. Aquí, por ejemplo, en este Parque Nacional Natural, hay unos grupos indígenas en situación de aislamiento voluntario, es decir, ellos decidieron no tener contacto con nosotros y esto, digamos que está regulado también bajo unas normas y estamos en la obligación, todos, no solamente el ICANN ni el gobierno, de garantizar que ellos puedan seguir aislados y puedan seguir viviendo de la manera que lo hacen. ¿Qué implica esto? Que no podemos ir a Chiribiquete. Por eso no es un parque, digamos que visitable, por eso vamos a otros sitios. Pero aún así tenemos que protegerlo y tenemos que protegerlo sin poder hablar con ellos. Entonces, esto es un área de más de 4 millones de hectáreas de protección. Pensemos que acá manejar un sitio de estos ya es muy difícil y tenemos un parque relativamente pequeño en comparación, por ejemplo, con sitios como este. ¿De qué manera podemos entonces garantizar que nadie entre, que protejamos las pinturas, pero protejamos las personas sobre todo que viven adentro, pero sin poder hablar con ellos y sin poner rejas, ¿no? También pensemos otras, digamos, esas otras posibilidades de manejar los sitios casi que a distancia, de manera, digamos, que remota, pero de manera conjunta. Entonces, aquí, pues, podría hablar toda la mañana, pero no les voy a contar todo eso, pero, por ejemplo, ¿qué hacemos acá? Inventarnos otras cosas, porque no podemos tener, por ejemplo, guardaparques, trabajadores allí, no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, todo el mundo quiere ir a Chiribiquete, me incluyo, pero no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Reorientamos, nos inventamos una estrategia distinta y dijimos dónde en cambio sí podemos visitar. Y sí tenemos también, por ejemplo, esas formaciones que explicaba Margarita, que son imponentes, las van a ver en las fotos de allá, que se llaman tepuyes, donde podemos ver este tipo de pinturas tan antiguas en la serranía de la Lindosa, que aquí no está en el mapa el número, pero está aquí muy pegadito a la pintura. Por el Guaviare. Y dijimos, perfecto, además allí tenemos una presencia de comunidades, igual que ustedes, muy interesados en proteger estos sitios, que además se han organizado en unas asociaciones de turismo comunitario muy bonitas y que en realidad son un ejemplo también nacional. Entonces dijimos, que bueno, apoyemos a las comunidades, mandemos a los interesados a la Lindosa y de esa manera estamos todos contentos porque vemos algo muy similar y muy relacionado, pero no ponemos en peligro a los otros. Entonces, esos son el tipo de acciones que, por ejemplo, hacemos también en otras partes y que son muy distintas a las que hacemos acá, pero son todas, digamos que una gama muy amplia de esas estrategias de protección que tenemos que inventarnos entre todos para poder garantizar que los sitios entonces se mantengan. Entonces, contarles, antes de que se me olvide también, porque lo van a ver en las fotos, para cerrar como el caso de Teyuna, van a ver ahí unas fotos un tanto raras porque hay unas personas ahí como tomando unas medidas, haciendo algo ahí. Contarles también, por ejemplo, que hay equipos, no somos un instituto muy grande, o sea, queremos seguir creciendo, pero con los recursos que tenemos hacemos lo posible y, por ejemplo, hay un equipo de conservación, algunas veces se cruzan con ellas de pronto en campo, que tiene que ir a todos los parques a conservar los sitios, entonces acá a conservar las estatuas, en fin, y allí a conservar esos anillos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, allá los árboles crecen con unas raíces muy grandes y se van quebrando las terrazas. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo controlamos? Entonces nos toca hablar con los indígenas, con la autoridad ambiental, ¿cómo hacemos también para cuidar, claro, los árboles? Porque los árboles tienen una protección especial, pero que no se dañen las terrazas. Entonces las imágenes que van a ver ahí son un ejemplo de algo que hicimos justamente el año pasado, por eso las elegimos, que es un proyecto de conservación con apoyo también internacional, donde lo que hacemos es tomar medidas. Muchas veces lo que se hace es desmontar las piedras, o sea, se marca piedra por piedra, pero estos son cientos de piedras, uno por uno, o sea, estos son meses de trabajo,
se marcan, se hacen digamos, los mapas, los gráficos, se toman fotos, se desmontan, se arregla, digamos que se vuelve a recomponer la tierra, como vemos acá los muros en las tumbas, y luego se vuelve a poner piedra por piedra. Imagínense la cantidad de trabajo que esto implica, y esto nos toca hacerlo todos los años. Entonces, aquí una cuña también importante, de no pensar, el ICANN no lo puede hacer solo, no solo no tenemos los recursos, ni no tenemos personal suficiente, y además no nos interesa hacerlo solo, necesitamos hacerlo en conjunto. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes nos apoyan también? La cooperación internacional. Entonces, ¿qué hacemos? Como no tenemos suficientes recursos, pues buscamos a alguien que afuera le interese y nos quiera ayudar. Entonces, por ejemplo, este proyecto fue financiado por Estados Unidos, que tiene como unas becas, unas convocatorias especiales, y ahí también aplicamos. Entonces, todo eso, como trabajos que hacemos como de esta rendición de cuentas, buscamos los recursos, es parte de la tarea que tenemos que hacer, y este es ejemplo entonces de una cooperación justamente de Estados Unidos para hacer una fase de conservación, pero esto se hace todos los años, es decir, todos los años buscamos la plata para poder hacerlo. Entonces quería como contarles eso. Ahora pasemos un poco al número acá, creo que es el número 7, Santa María de la Antigua del Darién. Otra cosa, un mundo completamente diferente, probablemente un sitio que poca gente conoce, pero de nuevo muy interesante. Aquí tenemos un sitio muy distinto, casi siempre estamos hablando de sitios, lo que llamamos prehispánicos, es decir, antes de que llegaran los españoles. Aquí tenemos algo diferente, es decir, después, justamente cuando llegan los españoles, ¿qué pasa después? Y aquí tenemos la primera ciudad que se construyó, digamos que por los españoles, en tierra firme, porque las primeras fundaciones son en las islas, y han escuchado por allí las fundaciones de Cristóbal Colón, esas son un poco más arriba, pero en el continente como tal, esta es la primera ciudad, así que de nuevo imaginen pues la importancia del sitio. Vamos a invitar, van a mirar todos lo que tienen en las manos, que tiene fichas del mapa de Colombia. Quien tenga la ubicación de la Sierra Nevada de Santa Marta, venga acá. ¿Quién tiene la Sierra Nevada de Santa Marta? Margarita. Por favor. Espérate un momentico, que nos vamos a despedir de los que están conectados para que podamos hacer la actividad. ¿Pero qué hago? Bueno, queremos agradecer a todos los ciudadanas y ciudadanos que respondieron de manera positiva y se conectaron a este encuentro de Contando Historias y Multiplicando Experiencias, que es la rendición de cuentas regionalizada, territorializada, aquí en ISNO del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Muchísimas gracias por conectarse. Estamos en un proceso de cada vez poder articular más el mundo virtual, apoyarnos también para que los procesos de control social, de participación, sean cada vez más eficientes y tengan todos los mecanismos que están a disposición de ciudadanas y ciudadanos, como es nuestra página web, como es la infografía que tenemos aquí también para ser analizada, para que ustedes generen preguntas, y por supuesto la conectividad. Están todas nuestras redes también para que ustedes sean parte constructor, sean quien hagan viva las redes. Entonces, muchísimas gracias a todos y todos los que se conectaron hoy. Nos despedimos y nos quedamos aquí en la presencialidad, y muchas gracias a ustedes también por hacer parte de este proceso.